En esta exposición analizaremos la presencia del Bosco en las colecciones filipinas, pues como sabemos, Felipe II fue el mayor coleccionista de obras del holandés. Pero antes de ello, analizaremos la educación que recibió Felipe II desde su juventud, cómo ésta fue fundamental para la configuración de un gusto estético y artístico y cómo a través de este desarrolló su actividad como coleccionista, centrándonos concretamente en las obras del Bosco y la manera que éstas fueron adquiridas. Respecto a su educación, sabemos que Felipe II nació en 1527 y desde su más tierna infancia su padre se encargó de proporcionarle una buena educación, cimentada en una sólida formación política aparejada a unos amplios conocimientos humanísticos y artísticos. Para ello, contó con los mejores humanistas de la época, tales como Juan Ginés de Sepúlveda, Cristóbal Calvete de Estrella y Juan Martín de Silicio, entre otros. Además de esta formación, el ambiente cultural de la corte donde se educó el joven Felipe será decisivo para la configuración ideológica y artística. Otro factor a tener en cuenta en la educación del príncipe fueron las colecciones reunidas por su padre y otros miembros de la corte. Puesto que la corte de Carlos V era itinerante, es difícil concretar un número exacto de obras que podamos calificar de colección. Sin embargo, no es la cantidad de objetos, sino el espíritu con el que fueron reunidos, ya que en esta colección podemos apreciar que la idea del tesoro medieval empieza a desvanecerse y se establece un planteamiento cercano al de las cámaras de las maravillas. Entre 1548 y 1551, el joven Felipe realizó uno de los viajes más importantes para su formación, no solo artística, sino también político-militar, el llamado Felicísimo Viaje, recogido por Juan Cristóbal Calvete de Estrella, que lo llevó desde Valladolid hasta Bruselas, donde en aquel momento residía su padre. Durante este viaje, tuvo oportunidad de observar el arte manierista europeo en su máximo esplendor. También pudo ver ejemplos del desempeño de la actividad coleccionista y de conocer las nuevas teorías expositivas que emergían en aquellos momentos, las cuales, como ya hemos mencionado, con un pensamiento más humanista, se alejaban de la idea del tesoro medieval y eran más próximas a la Cámara de las Maravillas. Durante este viaje, el 23 de septiembre de 1548, Felipe visitó Hertogenbosch, ciudad natal del Bosco, y también la Catedral de San Juan, para la que el genio holandés realizó incontables obras. Sin embargo, si durante esta visita Felipe tuvo la oportunidad de ver las obras del Bosco in situ, no lo sabemos, pues Calvete de Estrella no menciona nada sobre las obras que contempló en dicha iglesia. En resumen, podríamos decir que la educación proporcionada por su padre, unida al ambiente cultural en la corte donde se desarrolló el joven Felipe, las colecciones de su padre y otros miembros de la corte y los viajes de formación que realizó durante su juventud fueron factores determinantes en la configuración de los gustos culturales, estéticos, artísticos del futuro rey de España. Su gusto artístico tiende hacia la pintura flamenca, algo que no ha de extrañarnos debido a la frecuente presencia de la estética de los Países Bajos en los círculos cortesanos donde el joven Felipe se formó durante la primera etapa de su vida, las cuales le proporcionaron sus primeras referencias artísticas y sus primeras imágenes de devoción. En este contexto se inició la relación del joven Felipe con el mundo del arte, en un ambiente dominado por la pintura flamenca del siglo XV, en la que existía una hegemonía de los temas religiosos. Sin embargo, fue durante el Felicísimo Viaje cuando se consolida su preferencia por esta escuela, al entrar en contacto con el arte flamenco de la corte de su tía, María de Hungría, hermana de Carlos V, cuya actividad como coleccionista le había llevado a reunir una de las mejores colecciones de los primitivos flamencos, la cual el joven príncipe heredó tras su muerte en 1548. Felipe II mostró un interés particular por el coleccionismo de pintura, especialmente de género religioso, lo que debe vincularse tanto a su carácter de hombre devoto como a su condición de príncipe amante y protector de las artes. Inició su actividad como coleccionista muy joven. Durante estos primeros años realizaba adquisiciones y recibía regalos de obras pictóricas, las cuales distribuía en las estancias del Palacio del Pardo y el Real Alcázar, sin ningún tipo de criterio expositivo, tan solo para su disfrute personal y su devoción privada. La colección de pintura flamenca que reunió el monarca es la mayor colección formada de esta escuela. Debemos considerar la numerosa herencia que recibieron sus predecesores, no solo material, sino también intelectual, puesto que la inclinación de los monarcas españoles hacia la escuela flamenca es bien prematura. Buen ejemplo de ello es Alfonso V de Aragón, que en 1431 ordenó al artista Luis Dalmau viajar a Flandes para aprender el estilo. Otra gran aficionada a la pintura flamenca fue su bisabuela Isabel la Católica, tal y como demuestran los inventarios de las obras que poseyó,
En su extensa colección, la reina ya contaba con 4 tablas del Bosco, que desafortunadamente no nos ha llegado ninguna. No hay duda que el gusto de Felipe II por la escuela flamenca responde a una piedad arraigada de sus antecesores. A ello hay que sumar cierta curiosidad moral que lo llevó a coleccionar particularmente las obras del Bosco. El monarca siempre tuvo una gran consideración por el holandés y sus obras, llegando a tener un marcado interés por apropiarse de cualquier obra suya de la que tuviese noticia. Esto puede entenderse debido a que el rey leía en ellas una expresión crítica con el pecado y las desviaciones morales, con una clara intención didáctica y moralizante. A continuación, realizaremos un recorrido cronológico por las obras del Bosco, desde que se realizaron hasta que finalmente llegaron a formar parte de las colecciones de Felipe II. La primera obra a la que haré referencia es la Mesa de los Pecados Capitales, realizada en torno a 1500. Perteneció a Diego de Guevara, y tras su muerte la recibió su hijo Felipe de Guevara. La fecha a la que fue adquirida por Felipe II es desconocida. Sin embargo, en el Tratado de Pintura, escrito por Felipe de Guevara en 1560, menciona que la mesa ya pertenecía al monarca, por lo que sabemos que la fecha de adquisición fue anterior a esta. Respecto a la obra Cristo con la cruz a cuestas, no existe ningún tipo de información sobre la fecha o manera que fue adquirida por Felipe II. Respecto a las tentaciones de San Antonio Abad, no se conoce el comitente, pero el primer propietario conocido de esta obra fue Juan de Benavides, marqués de Corte, figura cercana a Felipe II que le aconsejó en nociones referentes al arte. Cuando este murió en 1563, Felipe II adquirió esta obra en la moneda realizada tras su muerte. En cuanto al tríptico de la Epifanía, sabemos que fue realizado en torno a 1595 para el matrimonio formado por Peter Skiff y Agnes de Grain, los cuales están representados en las salas interiores del tríptico. Fue adquirida por Jan Kassenbrot en fecha desconocida, hasta que en 1567 la requisó el duque de Alba y posteriormente se la regaló a Felipe II. Respecto al carro de heno y la piedra de la locura, sabemos que pertenecieron al ya mencionado Felipe de Guevara, posiblemente por herencia de su padre, don Diego de Guevara. En 1570, unos años después de la muerte de Felipe de Guevara, Felipe II compró personalmente a su viuda y a su hijo mayor una serie de posesiones, entre las que se encontraban 6 tablas del Bosco, de las cuales tan solo nos han llegado estas 2 hasta nuestros días. Respecto al Jardín de las Delicias, fue realizado con motivo de las nupcias de Enrique III de Nassau, en 1538. Tras la muerte de Enrique III de Nassau, por herencia pasó a su hijo René de Chalon, y tras la muerte de este pasó a su sobrino, Guillermo de Orange. En torno a 1576 y 1578 fue decomisado por el duque de Alba, y tras la muerte de este la heredó su hijo don Fernando de Toledo. Cuando don Fernando de Toledo muere en 1591, se realizó una moneda pública donde sus bienes fueron subastados y en la que Felipe II compró varias obras realizadas por el Bosco, 5 en total, de las cuales solo nos han llegado el Jardín de las Delicias y la Coronación de Cristo, cuya única información conocida es la fecha de adquisición por Felipe II. Las diversas obras del Bosco que adquiría Felipe II pasaban a formar parte de las colecciones reunidas en el Palacio del Pardo y en el Real Alcázar de Madrid, hasta que con la construcción del monasterio del Escorial, la prioridad del rey pasó a ser la decoración de los cuantiosos espacios y alcobas del recinto, para lo que se trasladaron las cuantiosas obras de su colección al Escorial, entre las que se encontraban las obras anteriormente citadas, las cuales llegaron en 2 entregas distintas, 6 de ellas en 1574 y las 2 últimas adquisiciones en 1593. La colección que llegó a reunir Felipe II fue por mucho más extensa que las escasas obras que aquí hemos mencionado, ya que si tenemos en cuenta las obras originales del autor, copias y obras de taller, entre las que nos han llegado hasta nuestros días y las que por un motivo u otro no lo han hecho, podemos contar más de una veintena de tablas del holandés, lo que convierte a Felipe II en el mayor coleccionista de la obra del Bosco.